Buenos días, queridos alumnos del tercer año de secundaria. Vamos a continuar con nuestras clases de Historia del Perú. ¿Recuerdas que habíamos trabajado la clase anterior? Sí, las reformas borbónicas. Esos cambios producidos por la dinastía de los Borbones, tanto en España como en América. Y precisamente son esas reformas borbónicas las que van a producir el aumento del maltrato hacia el indígena americano. Principalmente vamos a estudiar esa manifestación del indígena del virreinato del Perú. Yo te digo, querido alumno, si tú ves que en el aula alguien está recibiendo algún maltrato, tú te quejas, ¿cierto? Si tú ves que el grupo del salón está recibiendo algún maltrato, tú acudes al director, acudes al profesor y te quejas. Si tú ves que esta queja que tú has emitido no es escuchada, entonces entre todo el salón se ponen de acuerdo y se manifiestan, ¿no?, ante el director. Lógicamente, en esa manifestación tú no vas a emplear armas porque eres una persona civilizada, que con tus ideas vas a poder hacer un cambio a la situación que se está generando. Entonces te digo, querido alumno, algo parecido sucedió. En ese entonces el indígena se quejaba del abuso que recibía. ¿Y se quejaba ante quién? Ante las autoridades. Pero como éstas no hacían nada, entonces se empezaron a organizar y se empezaron a rebelar contra el mismo sistema español. Entonces, pues, querido alumno, tú vas a conocer cuáles fueron esas rebeliones que se dieron en el siglo XVIII en nuestro virreinato peruano. Pero primero vamos a ver, ¿a qué se llama rebelión indígena? Rebelión indígena del siglo XVIII. Las rebeliones indígenas fueron movimientos de insurrección, organizados por los indígenas, su nombre lo dice. ¿Y quiénes conformaban a los indígenas? Todos los campesinos. ¿Contra quiénes se rebelaban estos campesinos? Contra el sistema de explotación y contra la corrupción de quiénes? De las autoridades españolas. ¿Cuál era la causa de esta rebelión? El abuso que las mismas autoridades cometían. ¿Quiénes eran sus autoridades más cercanas? Los corregidores. Entonces, una de las causas de estas rebeliones fue el abuso de los corregidores, la mita minera y el reparto mercantil. ¿Solo los indígenas participaron? No. Los indígenas organizaron la rebelión, pero contaron con la ayuda, con la participación de criollos, de mestizos, de mulatos, de los esclavos. Todos ellos que estaban descontentos por el régimen colonial y por las reformas borbónicas aplicadas. ¿Cuántas fueron esos movimientos que se dieron en el siglo XVIII? Tenemos aquí la rebelión de Farfán de los Godos, la rebelión de Alejos Calatayud, la rebelión de Juan Vélez de Córdoba, la rebelión de Diego Cristóbal Túpac Amaru, pero la que nosotros vamos a centrarnos, la rebelión de Juan Santos Atahualpa el día de hoy, y la próxima clase la rebelión de Túpac Amaru II. Vamos a ver quién fue este señor, Juan Santos Atahualpa. Este señor, Juan Santos Atahualpa, fue un dirigente quechua que dice ser descendiente inca, nacido en Cusco y criado por los jesuitas. Él aprendió el castellano, aprendió el latín y se hizo proclamar apo inca y descendiente de Atahualpa. ¿Qué es lo que buscaba este señor? ¿Cuál era el objetivo de su urbanización y de su rebelión? Expulsar a los españoles para restaurar el gobierno de los incas. Él quería sacar a los españoles de todo el territorio en donde había organizado su rebelión y para instaurar ahí el gobierno incaico. ¿De qué lugar estamos hablando? ¿Dónde fue que organizó su rebelión? En el territorio conocido como el Gran Pajonal.
¿Dónde queda el Gran Pajonal? ¿Qué es el Gran Pajonal? Es una meseta interfluvial ubicada entre Ucayali, entre Pasco y Junín, es decir, en la selva central. ¿Qué carácter tenía esta rebelión? Tuvo un carácter mesiánico. ¿Qué significa que tuvo el carácter mesiánico? Que él se decía ser enviado divino y tenía la potestad de poder salvar a su pueblo. Y todo el pueblo estaba convencido de ello. Todo el pueblo creía que él era enviado de los dioses para poder salvar al pueblo de las injusticias que cometían los españoles. Fíjense que acá se trae a la memoria nuevamente el mito de Incarri, ese mito que ya hemos estudiado también, ¿no? Se cree que de la cabeza va a volver a resurgir, ¿no? Un nuevo líder y va a salvar a todo el pueblo de las injusticias españolas. Entonces te vuelvo a repetir que la rebelión de Juan Santos Atahualpa tuvo este carácter mesiánico. Él era considerado el Mesías, el ser divino que venía a salvar a su pueblo de los españoles. ¿Durante qué gobierno se dio esta rebelión? Durante el gobierno del virrey, inicia la rebelión durante el gobierno del virrey Juan Antonio de Mendoza. Y va a culminar o va a darse la mayor cantidad de ataques durante el gobierno de José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda. ¿Contra quiénes se enfrenta Juan Santos Atahualpa? Juan Santos Atahualpa se enfrenta contra la orden de los franciscanos. ¿Quiénes son los franciscanos? Una orden religiosa que se instaura en esta zona para adoctrinar, para velar por los intereses de los indígenas. Entonces, pues, esta rebelión, te aclaro que se va a dar dentro de ese contexto, ¿no? En el que la orden de los franciscanos va a imperar en ese momento, en esta zona del Gran Pajonal, ¿no? Por lo tanto, los indígenas van a presenciar una serie de epidemias que los españoles van a llevar a esta zona. Además, pues van a sentir el maltrato, ¿no? De aquellos que no vivían bajo las órdenes de los franciscanos. Y por supuesto una imposición cultural que ellos les van a hacer contra los indígenas, Les van a imponer la religión, sus costumbres, ¿no? Les van a prohibir el uso de sus plantas medicinales. Es por ello que se van a enfrentar contra los franciscanos. Además se enfrenta contra el fuerte militar que los españoles habían instaurado en esta zona, el fuerte militar llamado Quimirí, en la zona de la Merced. ¿Qué estrategia utiliza Juan Santos Atahualpa para enfrentarse a los españoles de esta zona? La guerra de guerrillas. ¿Qué significa esto? Que él, al conocer muy bien la zona de la selva, va a perpetrar ataques sorpresivos. Él va a aparecer sorpresivamente y atacar, pues precisamente los fuertes militares que los españoles habían colocado en esta zona. ¿Pero él solo lo hace? No, por supuesto que no, ya lo hemos dicho. Cuenta con la colaboración de criollos, ¿no? Del resto de tribus de la zona, como los Shipibos, los Conibos, los Asháninkas. ¿Cómo llega a su fin esta rebelión? Luego de la toma, ¿no? de una parte de la sierra, se dice que este líder murió luchando contra un curaca de la zona en el año 1752, pero no es exacto, ¿no? El dato histórico no es exacto. El fin de este movimiento ha quedado en el misterio. Militarmente los españoles no lo derrotaron. Él logra obtener que los españoles salgan de la zona del Gran Pajonal. Él se apodera, dirige la zona del Gran Pajonal, o sea, va a lograr su objetivo. Los españoles se van de esa zona. Nunca lo pudieron derrotar. Directamente no lo derrotaron. Entonces, ¿cuál es el significado histórico de esta rebelión indígena? Pues, como ya lo hemos mencionado, que logra una liberación de la población nativa. Entonces, históricamente se dice que la rebelión de Juan Santos Atahualpa va a ser el primer grito de libertad dado en la selva central de nuestro país. Muy bien, querido alumno.
Para que tú puedas complementar lo que acabamos de desarrollar en la clase, vas a mirar tus páginas 170, 171, 172 y las vas a trabajar en tu libro. Estas páginas las vas a desarrollar en tu libro y la clase debe estar en tu cuaderno con las imágenes que corresponden. Muy bien, querido alumno, espero que hayas comprendido la importancia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa para la historia del Perú. Nos vemos hasta la próxima.